Y mainaya wawqimasis wataymanta kuskacharikuspa karishanchis hinallataq hatun napaykuy kachun tukuy qankunapa pikunachus qhawarimuspa karishankichis kay YouTube nisqata ichari hinallataq hatun napaykuy tukuy suyukunapaq kachun kay Bolivia suyumanta pacha hinallataq Cochabamba llaqtamanta hatun napaykuyta haywarimunkichis tukuy qankunaman kunanpi noqanchis yacharikusunchis imaynachus kay pronombres nisqata suti rantikunata kay qhechwa simipi imaynatachus noqanchis apaykacharinanchispaq runa masikunanchiswan parlarinanchispaq imaynatachus nisunman noqa qan pay parlarinanchispaq runa masikunawan hinallataq imaynatachus yachay wasikunapi yacharichimusunman huch'uy wawakunasta hatun wawakunasta sipakukunata waynuchukunata hinallataq hatinkichis qan tukuy qankuna yacharikuyta wasimanta pacha hatun napaykuy hinallataq hatun mak'api tukuy qankunapaq ñawpaqtaqa riqsirichisaykichis arawita chay arawipi qhawarinkichis tiyan suti rantiykuna kahina karishan kay arawiqa uchikanta qhawarisunchik kahinamanta nirishan kay arawitaqa qillqarispa karirqani noqallataq kahinata nin noqaqa munayniyta haywarqayki tukuy sonqowan noqapaqqa qhawakurqayki qantaq sonqoyta muyurishaqta choqanki hayt'aspa patata wasarichinki waqaspa paratapis atipani qantaq ñoqalla umasapa nispa asikunki payniwan saqay chay warmichata mana qampaqchu qharimasiytaq noqawan kuska qoña upita waqan noqayku patata urata qhawarispa qoñata qhetirispa sonqo nanayta waqayta kachaykuyku paykunata upalla nispa uqllaykuwayku qankunata warmi puralla chimpamanta asispa qhawanwaychi chaychu kasunman p'unchay supay apasunqa saqra sonqo warmi ahinamanta uchikantapis arawirispa karinchik wawakunamanqa arawikunaqa manchayta munarinku arawiriyta yachay wasikunapi manchayqa chay ima raymi chaykunacha tiyan yachay wasipi manchayqa yacharichinapaqqa huch'uy wawakunapaqqa ruwarinapuni kashan imatapis paykunaqa sumaqta tukuy sonqowan yacharikunankupaq qhechwa simiqa manchay munakuy manchay q'aya parlarinapaq qhechwa simiqa kunantaq riqsirisunchis imaynachus karishan kay suti rantiykuna imaynatachus qillqarikun imaynatachus apaykacharikun rimaykunapi chayta kunanqa uchikanta qhawarisunchik kaypi kashan kay suti rantiykuna ichari nisunman kay ñawpaq kaqpiqa karishan kaypi kashan noqa chanta kashallantaq qan tu qan kashallantaq pay él o ella noqanchik inclusivo nosotros imaraykuchus inclusivo kashan kay noqanchik nini
tukuy noqanchispata. Tukuy noqanchispata. Kay unanqa noqayku, exclusivo. Noqallaykukta. Kanman paypatawan noqaqtawan. Noqallaykukta. Kankunaqtaqa mana. Chayrayku exclusivo. Noqayku. Kankuna, ustedes. Paykuna, ellos o ellas. Ahinamanta karisha waqtawan yuyarisunchis. Noqa, yo, kan, tú, pay, él o ella, noqanchik, nosotros, solo nosotros. Noqayku, nosotros, solo de nosotritos. No puede ser de mí y de mi hermano, nada más. De los demás, no, les excluye. Por eso es exclusivo. Kankuna, ustedes. Paykuna, ellos. Anchaypi qhawarispa karinchik kay sutirrantiykunata. Pronombres personales nisqata ichari. Kunanqa qhawarisun imaynatataq apaykachakun rimaykunapi. Castilla simipi ninchis tiempos verbales. Ichari, kay tiempos verbales kashan kay pacha, qhepa pacha y hamuq pacha. Kay pacha, tiempo presente. Kaypi kashan noqa mamaywan llank'ani. Noqa mamaywan llank'ani. Sapiqa kay mamamantaqa kashan kay mama, sapi. Kaytaq k'askaynin kashan, sufijo k'askaynin. Castilla simipi ninchik. Yo trabajo con mi mamá. En primera persona, el sufijo posesivo siempre va a terminar en iwan. Siempre. En primera persona. En segunda persona, siempre va a terminar en ikiwan. En segunda persona, cuando es un sufijo posesivo. Mamaykiwan. Con tu mamá. Mamanwan. Siempre va a terminar en tercera persona con el inwan. ¿Ya? Lo que está en rojo nos dice que son sufijos posesivos en primera, segunda y tercera persona. Y vemos también aquí los morfemas que están escritos con azul. Son las conjugaciones del verbo. Siempre van a terminar en esos morfemas. Llank'ani, llank'ani. En primera persona y en presente siempre va a terminar en ni. En segunda persona, llank'anki. Siempre va a terminar en morfema inki. Siempre. En segunda persona, tiempo presente. En tercera persona, siempre va a terminar en el morfema na. Llank'an. Pay, llank'an. En tiempo presente. En plural, también. Noqanchik, mamanchikwan, llank'anchik. El sufijo posesivo en primera persona del plural inclusivo es inchikwan. Inchikwan. ¿Ya? Y en el verbo conjugado en tiempo presente siempre va a terminar en inchik. Inchik. Llank'anchik. En tiempo presente. Noqayku. Noqayku. Mamaykuwan llank'ayku. Esto es exclusivo, ¿no? El que excluye. Primera persona del plural exclusivo. El sufijo posesivo en segunda persona, en tiempo. El sufijo posesivo en segunda persona del plural
en primera persona siempre va a ser ikuwan, ¿ya? Ikuwan. Su terminación del verbo conjugado en tiempo presente siempre va a ser iku, llank'ayku. Noqayku mamaykuwan llank'ayku. Nosotros trabajamos con nuestra mamá. Qankuna, segunda persona del plural. Qankuna mamaykichikwan llank'ankichik. Qankuna mamaykichikwan llank'ankichik. El sufijo posesivo en segunda persona del plural siempre va a ser ikichikwan. Y el verbo conjugado en tiempo presente siempre va a ser inkichik. Siempre va a terminar en ese morfema. Tercera persona del plural, paykuna mamankuwan llank'anku. Paykuna mamankuwan llank'anku. Ellos trabajan con su madre. El sufijo posesivo en tercera persona del plural siempre va a ser inkuwan. Y el verbo conjugado en tiempo presente siempre va a terminar en el morfema inku. Anchaypi reqsiriyta atinchis imaynatachus pukllarichikun kay sutik askaykunata, sutik rantiykunata ichari ñawpaq kaq runapi, iskay kaq runapi, kinsa kaq runapi. Hinataq runallamanta parlaqtin, iskay kinsa runamanta parlaqtin imaynatataq pukllarichikun kay rimaykuna. Hemos podido conocer la conjugación de los verbos en tiempo presente y el sufijo posesivo también, el sufijo posesivo en primera, segunda y tercera persona. Siempre van a tener esas terminaciones. Ahora vamos a ver en tiempo futuro. En tiempo futuro. Hamuk pachapi. ¿Ya? Hamuk pachapi. Noga mamaywan llank'asaq. Noga mamaywan llank'asaq. Yo trabajaré con mi mamá. Siempre va a terminar en este morfema. Llank'asaq, lo que está en azul. En tiempo futuro el verbo siempre va a terminar en primera persona. ¿Ya? Qan mamaykiwan llank'anki. Lo mismo, en tiempo futuro siempre va a terminar en inki, el verbo. Pay mamanwan llank'anqa. En tercera persona, en singular, siempre va a terminar en enga, en tiempo futuro. Esa es la conjugación de los verbos en tiempo futuro. Ahora vamos a ver en tiempo pasado. En tiempo pasado tenemos dos maneras. Uno es el esga y el otro es el erga. Por ejemplo, el erga, este erga, RQA, se utiliza cuando la persona ha participado de la acción, le consta la acción, ha visto la acción, ¿ya? Y el esga se utiliza cuando el sujeto no ha participado en la acción, dice que había pasado, dice, no me consta, ¿ya? En cambio con el erga sí me consta. Kay pikashi, kay pega, kay erga wanga, pichus rikujpaj, pichus kahpaj chay ruaypi. Esga wantahri, kay esga wanga, qelqarikun mana rikushpa. Hinasqa nin, hamushqa nin, mana yachanichu. ¿Ichari? Ya. Kaypi nishan noqa mamaywan llank'arqani. Yo he trabajado con mi mamá.
me consta que he trabajado con mi mamá, ¿no? Kan mamaykiwan llamk'arqanki. Kan mamaykiwan llamk'arqanki. Tú has trabajado con tu mamá. Pay mamanwan llamk'arqa. Él o ella trabajó con su mamá. Esgaga mana rikunchichu, chari. Noga mamaywan llamk'asqani. Yo había trabajado con mi mamá. Dice que había trabajado. Kan mamaykiwan llamk'asqanki. Tú habías trabajado con tu mamá. Pero tampoco nos consta, ¿no? Pay mamanwan llamk'asqa. Él o ella había trabajado con su mamá, ¿no? No nos consta. Entonces manejamos el erga, el esga en el tiempo pasado, ¿ya? Ahora nosotros podemos construir a partir de los pronombres personales, a partir de los sufijos, a partir de los pronombres demostrativos, podemos construir oraciones, ¿no? Las oraciones tienen su estructura gramatical. Siempre va a estar el sujeto, objeto y verbo, ¿no? Como ahí tenemos el sujeto, objeto y verbo. Nogaj mamay, de mí mi mamá. Wasipi takin. Mi mamá canta en la casa. Nogaj mamay es el sujeto. Wasipi, objeto, takin, verbo. Kunanga noganchisga atinchis pukllarita rimaykunata wakirichispa. Kaypi kashan rimaykunata qankunañata kutirichimunaykichispa icha kutirichimunkichik. Imachus chay ch'usaqmanqa tinkuchina kashan rimay kananpaq. Ichari. Ahora podemos nosotros construir oraciones cortas con lo que hemos aprendido, ¿no? Algoan, algo. ¿Qué es algo? Perro, ¿no? Algoan. ¿Qué podemos decir? Kan algoan pukllanki, ¿no? Kan algoan pukllanki. Tú juegas con el perro. Tataykiwan. ¿Qué podríamos completar ahí? Tataykiwan. Ari, kan, tataykiwan, takinki. Podría ser. ¿Ichari? Kan, tataykiwan, takinki. Allin pacha. Hatun mamaykichikwan. Hatun mamaykichikwan nin. ¿Imata hatun mama? Abuela. ¿Ichari? Hatun mamaga, abuela. Hatun mamaykichikwan. Kankuna hatun mamaykichikwan waykunkichik. Allin pacha. Qayna yachay wasipi. Imanisumantas chaypi. Qayna pay yachay wasipi tusurqa. Allin pacha tusurqa. Haqay warmi sulka mamacha. Haqay warmi sulka mama yachay wasipi pukllan. Allin pacha. Hinamanta noqanchis qillqarisunman tukuy imaymana rimaykunata. Ichari mana ch'ampaychu kashan qhichwata yacharikunaqa. Qhichwa yacharikunaqa allillan, hasalla. Mana ch'ampaychu. Qhichwataqa chayrayku tukuy sonqowan noqanchis munarikunanchik tiyan. Hinallataq tukuy qankunaqa qhichwa simita parlayachankichis chayqa ama p'inqakuychischu, kallpachaychik. Qhichwa simiqa manchay sonqo ukhumanta pacha lluqsimusqa kashan ichari. Qhichwa simiqa qallalachinapaq, mirachinapaq. Qanwan noqawan qhichwa simita
taskirichina kachun. Wah punchaykama qepan ganchischauta wah yachayta aparimullasunta. Pachi tinkuna kama kachun. Wah kutikama.